le diga no voy, no se voy. ¿Ya? Me toca hablar. ¿Puedo hablar? Buenas noches, compañeros. Estamos listos para iniciar con el videoconferencia colaborativo de la asignatura de Introducción a la Comunicación Académica. Con la docente economista Angie Caterine Mesa Nieto. Integrantes del grupo son Jonathan Piedra, Kevin Rodríguez, Manuel Pizarro Zambrano, Edison Procer Roja, mi persona, y Henry Patricio Piña Zumba. En este video vamos a hablar de las importancias de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Antes de eso vamos a hablar de qué es una norma y qué son las normas APA. ¿Qué es una norma? Es una regla, un hábito que se debe seguir para ordenar una conducta. De la misma manera, las normas APA sirven para normar y regular la manera que exponemos algún trabajo, evitando el plagio y dando su debido autoría a los que hicieron el trabajo. ¿Qué significa APA? APA en inglés significa American Psychological Association, Asociación Americana Psicológica. Las normas APA buscan una producción de conocimiento científico e investigativo, sea valorada y respetada de tal manera que sus reglas se encuentran diseñadas para evitar que se produzca plagio de todo material científico. Recordemos que fueron desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que ya lo había nombrado, que indica requerimiento específico para trabajo científico referente al contenido, estilo, edición, citación, referencia, presentación de tablas, figuras, entre otras cosas más. Se debe aclarar que las normas APA están concebidas para la presentación de trabajos, de investigaciones, que de tal manera que se adaptan a los mínimos cambios necesarios para la presentación de textos como ensayos, tesis de grado o documentos académicos. Como aquí vemos, vamos a definir un poco más qué son las normas APA, como tenemos en la diapositiva. Dice, se las puede definir como un conjunto de estándares creados por la Asociación Psicológica Americana, como ya lo había nombrado. Son reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación u presentación de un trabajo científico. Eso nos dice igual que para cualquier tipo de trabajo que hagamos, cualquier informe o texto científico, siempre va a ir siempre con los lineamientos de las normas APA. Aquí vamos a ver cuál es el objetivo de esto. Es agrupar de la manera que se presentan los trabajos escritos a nivel global, diseñados particularmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos. ¿Para qué? ¿Por qué usarlas? Eso es para dar coherencia, uniformidad al trabajo de investigación y se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor y fácilmente sus textos, porque al momento de citar nosotros podemos verificar de dónde sacó la información y dar más confiabilidad a lo que estamos redactando. ¿Cómo usarlas? Más adelante el compañero va a estar hablando de cómo se van a usar las citas, pero aquí les voy a explicar un poco cómo usarlas.
Toda la información y datos que usted recolecta y usa en su trabajo investigativo deben ser citados. Haga las citas dentro del texto al estilo autor, fecha, entre paréntesis. Aquí, como vamos al ejemplo, Méndez, el nombre del autor, el año donde se creó y la página de donde se sacó la referencia. Al final del trabajo hacemos una lista de referencias citadas en el texto según fuera el tipo de citas ordenadas alfabéticamente. ¿Cuándo usarlas? Cuando hacemos un trabajo escrito, producto de una investigación, y por lo tanto se necesita organizar y presentar los conocimientos y de los conceptos importantes en la investigación documental. Las normas APA, vamos a hablar un poco de cuándo se empezaron a utilizar. Las normas APA fue desarrollada para revistas psicológicas en un principio, en 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocio acordaron que establecer un conjunto de estándares o reglas que ayuden a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Actualmente estamos utilizando las normas APA sexta edición. Y referente a las normas de la quinta edición ha habido algunos cambios que son bien notables. Cuando se redacta un trabajo académico, investigación sobre un tema específico, tesis de grado, proyectos de graduación, memoria, etcétera, es importante rescatar de dónde provienen las fuentes y dar crédito a los autores. Como ya les decía, dar crédito a los autores para valorar su trabajo y su dedicación que han hecho a realizar el otro trabajo. A continuación, mi compañero va a continuar con la importancia de las normas APA. Continúe. Buenas noches, mi nombre es Manuel Pizarro. Yo les voy a continuar con lo que es la importancia de las normas APA. Permite a las personas que los consulten de una manera más fácil la ubicación dentro del mismo. Son aceptados a nivel internacional. Actúan como una guía práctica para facilitar la lectura. Es útil en la preparación y posterior presentación de documentos escritos. ¿Por qué y para qué? Para garantizar una presentación clara y ordenada, para que las personas que consulten este tipo de documentos puedan ubicarse fácilmente dentro del mismo. Son de conocimiento a nivel internacional. Guía práctica para facilitar la lectura. Es útil en la preparación y posterior presentación de trabajos escritos. Contiene normas gramaticales, abreviaturas, construcción y citas de tablas y figuras, selección de títulos, referencias bibliográficas, etc. Debemos hacer reconocimiento de los autores de quienes tomamos los textos. De no hacerlo, estaríamos incurriendo en plagio. Debemos ser éticos en la elaboración de documentos. Las citas de las fuentes dan un soporte a la investigación o trabajo. Proporciona al lector la posibilidad de ampliar la información contenida. En términos de Internet, una cita puede llevar a la consulta de nuestro documento en línea. Un aspecto importante de las normas APA es la ética.
La American Psychological Association valora la propiedad intelectual y pretende que la comunidad perteneciente brinde el respeto correspondiente a los resultados investigativos, evitando el plagio. Es algo muy importante e imprescindible, tanto para dar mayor información a las personas que nos vayan a leer, como para reconocer el trabajo y la auditoría de las palabras o ideas que obtengamos de dichos trabajos consultados. Citar facilita la identificación y el acceso para localizar, validar y reutilizar la información. A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Muy buenas noches, mi nombre es Henry Piña. Un saludo a los compañeros y especialmente al economista Angie Mes, nuestra tutora. A continuación yo les hablaré cómo citar las normas APAS. Aspectos generales de las normas APAS. Aspectos generales de las normas APAS. Como podemos ver en la imagen, tenemos una sangría, los espacios de al lado que tienen que ir de 2.54 y la sangría de 5 espacios. ¿Cómo citar con las normas APAS? Una cita es la expresión parcial de las ideas o afirmaciones inclusivas en un texto con referencia presencia de un origen o un fuente, y la consignación dentro de la estructura del tema. En el sitio APA se utiliza paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto. Como en otros estilos, la cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación, que conduce al lector o a las referencias que se deben consignar al final del documento. Básicamente, hoy hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar. Con ella, en primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, es la cita basándose en el texto. Se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en lo que el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, por lo cual es relevante el número de palabras citados para la configuración de cita, como se verá a continuación. Citas textuales. Una cita es textual cuando se extrae fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Por este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año, la publicación y la página en la cual está el texto extraído. La información de la cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. Como existen 4 formas de hacer una cita textual, dependiendo del contenido o el énfasis. Cita textuales de menos de 40 palabras con énfasis del autor. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos el apellido y el año y el texto del que afirma el CACUS en el 2019, él afirma ese texto. Como vemos en el ejemplo anterior, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, lo citamos primero en el apellido y en el año del texto citado de una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc.
según de la cita textual y finalmente entre paréntesis el número de páginas. Los elementos tienen que tener el apellido del autor, solo tiene que ser el primer apellido o el apellido que sea más conocido. El año del texto que fue citado, esto debe ir entre paréntesis, el año en que se fue publicado el texto citado. Cita debe ir entre comillas dobles, se transcribe en el texto a citar. La página tiene que ir al final de la cita entre paréntesis y se pone la página del libro o artículo que fue citado. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en el medio de nuestro texto. En este caso, tenemos una cita con énfasis en el texto, por lo tanto, lo citamos primero en el texto, entre comillas, y después de este, el apellido, el año y la página separado por 2 comas y en contra, entre paréntesis al final del contexto siguiente. Los elementos tienen que tener una cita entre comillas dobles en transcribirse del texto o citar. Los datos de la cita estos elementos contienen primero el apellido del autor o el apellido más conocido. Segundo, tiene que tener el año en que se publicó el texto citado y el tercero, la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos 3 elementos se separan con comas y se encierran entre paréntesis. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte de nuestro texto un y con sangría de 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, antes de comenzar la cita ponemos en primero el apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule al autor de la cita, como por ejemplo que puede estar afirmando o puede estar concluyendo o nos puede decir final. Los elementos. El apellido del autor, solo es necesario poner el primer apellido o el más conocido. No se puede poner todo el nombre completo. El año del texto citado tiene que ir entre paréntesis el año que se fue publicado del texto o el que fue citado. La cita debe ir entre comillas, no sin comillas, en un párrafo aparte. Se transcribe en el texto o cita finaliza con un punto. La página tiene que ir al final de la cita, entre paréntesis que se ponga la página del libro o el artículo que fue citado. La nota. En el caso de que no se sepa la fecha en la que fue publicado el texto, se debe poner entre comillas S.F. en vez del año en el citado del texto. En la referencia, en vez del año, se debe poner entre comillas sin fecha. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría 5. En este caso tenemos una cita con énfasis de un texto, por lo tanto primero ponemos en el párrafo, aparte nuestra cita textual a 5 comillas, terminando con un punto y después de este apellido, el año y la página separado por comas y encerrado entre paréntesis. Los elementos tienen que ir en la cita sin comilla, en un párrafo aparte, se transcribe el texto a citar y finaliza con un punto. Datos de la cita. Este elemento continúa primero el apellido del autor, segundo el año en que
se publicó el texto citado, y en el tercero, la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y encierran entre paréntesis. Nota, en el caso de que no se sepa la fecha, como ya la dije anteriormente, se debe poner entre comillas el S.F, y tampoco, si no sabemos el año, debemos poner entre comillas sin fecha. Las citas parafraseadas. Es necesario agregar una cita de parafraseo cuando se dice una idea de un autor en palabras propias del escritor. En alguien, las citas textuales, las citas de parafraseo son de dos cosas, dependiendo de su énfasis, basado en el texto, basado en el autor. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Cita basada en el texto. Las citas basadas en el texto se refieren al autor al inicio de la cita. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de otra están conectadas por un hilo. Invisible, Calcutt, año 2009. Refiere que las cosas que son afectas pueden tener reproducciones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones, que onda que con sus confines lejanos, cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecano-cuánticamente. El concepto que las partículas tienen una conexión profunda que la vincula. Bueno, como el compañero estaba mostrando, las referencias, citas basadas en el autor mediante parafraseo, como indica ahí en la imagen, la referencia del autor al inicio de la cita, como vemos aquí, el texto, va entre los textos, las citas basadas en el autor, y para citar va el apellido
y el año. Igual las citas basadas en el texto. Siempre va apellido, año y el punto entre paréntesis. Reglas según la cantidad de autores. Las citas deben crearse dependiendo del número de autores, como se describe a continuación. De 2 autores, dependiendo del lenguaje del artículo o documento que se debe usar, y respectivamente para unir los nombres de los autores. Podemos usar este o este símbolo. No importa cuál es, cuando es de 2 o más autores. La cita textual puede ir Gutiérrez y Rojas, 2013. Cita parafraseada va a Gutiérrez y Rojas, 2013. Parafrasear es cuando de la misma idea que tiene el autor, nosotros la explicamos con nuestras propias palabras. Cuando van de 3 a 5 autores, en este caso, la primera vez que se hace la cita debe escribirse todos los apellidos de los autores. Después solo se debe citar al primer autor y se debe agregar ET, AL. Como indica el ejemplo aquí, cita textual, Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013. Castiblanco, ET, AL, 2013. Cita parafraseada se debe citar así, Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013, o Castiblanco, ET, AL, 2013. Cualquiera de las dos se puede usar, no hay ningún problema. Cuando es de 6 o más autores, siempre se cita el apellido del primer autor, seguido de ET, AL. En una cita textual va Rojas, ET, AL, punto, entre paréntesis el año de publicación. Y para la cita parafraseada, Rojas, ET, AL, punto, coma, 2013. Todo la cita entre paréntesis. Y cuando es anónimo, el autor se debe colocar anónimo seguido de comillas y el año de publicación, como indica aquí. En cita textual, anónimo, 2013, es todo. O en la cita parafraseada, anónimo, 2013 y todo encerrado en paréntesis y el punto. Cuando es un autor corporativo, la primera vez que se cita, se debe poner el nombre completo de la institución o corporación seguido de su sigla. En las siguientes referencias basta con citar las siglas. Cita textual, así como dice, International Business Machines. IBM 2013, IBM, como muestra acá en el segundo ejemplo. La cita parafraseada, todo el grupo entre paréntesis, aquí en llaves, coma 2013, o igual de la misma manera como explica el siguiente ejemplo. Cuando la información es tomada de algún lugar, se debe escribir así, según este ejemplo. Centro de Escritura Javeriano, es de 2013, normas APA, Cali, Colombia. Pontificia Universidad de Javeriana. Igual así como cuando es de los sitios web. Los siguientes puntos son los aspectos más sobresalientes de las normas APA. Márgenes, como ya explicó el compañero, de 2.64 centímetros en toda la hoja. Sangría debe ser 5 espacios. Espaciado debe estar alineado a la izquierda, como es la sexta edición. Y el espacio entre líneas exceptuando figuras y tablas. Tipo de letra Time New Roman, tamaño 12, papel tipo carta. Si estamos usando normas APA, son una referencia, idea, afirmación que se establece la fuente u origen del mismo para citar haciendo uso de las normas APA. Se emplean paréntesis dentro del texto en lugar de usar notas al pie de la página. Citar debe incluir información sobre el autor y el año de publicación. Las citas pueden ser literales o parafraseadas. Una cita literal, ya lo explicamos un poco. Cita de contiene menos cuantas palabras que inmersa en el texto, comillas. La cita de parafraseo, como ya vimos, se utiliza en las ideas del autor de forma textual. Y como
indica que las normas TAPA permiten la elaboración de trabajos escritos, se realicen con un alto grado de rigurosidad, produciendo textos de alta calidad en cuanto a su presentación formal. Y eso es lo más importante que busca las normas. A continuación, mi compañero va a hablar de cómo citar las fuentes de los trabajos académicos y de investigación. Buenas noches. Me toca cómo citar las fuentes de los trabajos académicos de investigación. La necesidad de realizar las citas y referencias en los trabajos académicos de investigación en su trabajo, la importancia de las referencias bibliográficas y las cifras de elaboración de documentos y trabajos científicos o académicos. Algunos puntos son: dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven en apoyaturas a las informaciones, tesis, teorías, etcétera, que mantenemos. Otra es: dan facilidad a nuestro trabajo, documentario de origen de afirmaciones y contenidos permitiéndose una verificación. Reconocen los méritos ajenos impidiendo el plagio. Permiten el lector ampliar determinadamente apartados de trabajo. Él se indica que debe citar siempre la fuente original, las frases copiadas literalmente, la frase original de ideas o textos de autores que parafrasean o se reproduzcan con otras palabras, y la fuente de las dos estadísticas, las fuentes orales según de los estilos de citación MLA o APA. Citaciones que muchas veces se quedan en el olvido por no saber cómo hacer correctamente. Como ejemplo, en el post-blog, en la MLA dan apellidos, nombres, título de entrada del post de blog, título de blog, editor, fecha de publicación, web, fecha de acceso. En las APA, apellido inicial del nombre, días, meses y años. Título de la entrada del post, blog, mensajes de un blog y recuperaciones de un URL. En el video de YouTube, en la MLA, títulos de video, fecha de publicación del video, web de YouTube y fecha de acceso. En las APA son apellidos inicial del nombre, día, mes y año. Título del video, archivo de video, recuperación del URL. En los tweets, en el MLA son apellidos, nombre de usuario, el tweet del integro, fecha y hora del tweet. En las APA es el usuario, día, mes y año, el tweet integro, el tweet de recuperado. En el post de Facebook, en la MLA, apellido, nombre, el post de Facebook, íntegro de Facebook, fecha del post. En las APA son el nombre de usuario, día, mes y año, el post de íntegro, actualización de Facebook recuperado del URL, correo electrónico, MLA, apellido, nombre, título del mensaje, mensaje para el nombre del destinario, fecha del mensaje. En las APA se citan en el texto, no en la lista de referencias. Inicial y apellido del emisor, comunicación personal, día, mes y año. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Voy a hablar sobre referencias bibliográficas en redacciones de los trabajos científicos. Un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado, un correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias bibliográficas, más conocidas como bibliografía al final del trabajo. Demuestran no solo honradez de las personas en reconocer que el trabajo no ha salido de su mente, sino también que esa persona ha documentado, ha leído las principales aportaciones anteriores de personas mejores conocedores del tema y que por lo tanto el documento ha sido sometido a un cuidado estudio. Motivos que hacen la referencia bibliográfica un elemento imprescindible son dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyadura a las informaciones, tesis, teorías, etc. que mantenemos. Dar fiabilidad a nuestro trabajo documentado.
el origen de las afirmaciones y contenidos y permitiendo su verificación, reconocer los méritos ajenos, impidiendo el plagio, permitir al lector ampliar determinados apartados del trabajo. Gracias. Bueno, compañeros, eso ha sido todo lo que hemos preparado. Economista Angie Mesa, hemos hecho con mucho esfuerzo. También debemos recalcar que las normas APAS han sido creados para normar la estructura de los trabajos científicos, además de dar el crédito a los autores por su trabajo, ya que muchas veces las personas no usan las normas APA por tal vez falta de conocimiento o realmente a veces no les importa nada de esto. ¿Algún compañero que desea acotar algo más? Eh, yo creo que no utilizan porque no saben o lo utilizan para hacer como que ellos ellos tuvieron esa idea y no ponen el nombre del autor, pero como hoy en día la tecnología avanza, se puede verificar fácilmente de dónde pudo sacar la información gracias al Internet, porque recordemos que en el siglo pasado, en el siglo XXII, las redes sociales o el Internet no estaba tan avanzado en nuestro país que se podía informar mediante solo televisión, radio o periódicos, pero ahí los docentes se podría decir que no podrían verificar exactamente de dónde sacaban la información porque era muy complicado saber si sacaban de la tele, como le dije, de la tele, del radio, hasta incluso de la biblioteca era difícil de saber de dónde exactamente sacaron la información, pero ahora en la actualidad, como la tecnología avanza, hay una aplicación que los docentes pueden ver fácilmente si son de su propia idea o están copiando de alguna página de internet, y eso es considerado hoy en día como plagio. Claro que sí, como menciona el compañero, actualmente hay aplicaciones, sitios web que ofrecen la detección del plagio. La mayoría de las universidades públicas utilizan el URCUM como para verificar el plagio en los trabajos de los estudiantes. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias a todos los compañeros que ayudaron a este trabajo y esperamos que sea del gusto de la economista y que otra vez nos volvamos a reunir. Gracias con todos. Gracias.